Buenas noches. El enconamiento político a nivel nacional, las negociaciones con grupos muy minoritarios y las continuas noticias de presunta corrupción están impactando continuamente en los ciudadanos y hacen que, incluso de celebrarse elecciones autonómicas en estos momentos en Murcia, serían asuntos que influirían claramente en sus votos, con un incremento para el bloque de la derecha. Así se refleja en el barómetro que acaba de hacer público el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos, que recoge también la preocupación de los murcianos por el desempleo, la vivienda, los precios o la calidad democrática. Y porque existan medidas eficaces y coordinadas que pudieran reducir los efectos de una posible dana en nuestra región. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa en el que vamos a desgranar todos estos asuntos, que son asuntos en los que es una muestra muy amplia la que se ha tomado por parte del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM. 800 personas, es una muestra muy importante, 800 personas que opinan sobre cuestiones relacionadas con el ámbito electoral, pero no solo, también socioeconómico, que a todos nos afectan. Ustedes dicen a qué cosas son las prioritarias, con sus inquietudes, sus propuestas, sus sugerencias, y lo vamos a desglosar esta noche con tres personas, con tres invitados. Yo me cuento como un cuarto también y ahora les explico por qué. Entre ellas, personas que han elaborado y confeccionado este estudio y por tanto tienen una capacidad para aportar información muy importante sobre este asunto. Por ejemplo, Pablo Olesa, el decano de la Facultad de Comunicación de la UCAM. Bienvenido, Pablo, buenas noches. Gracias por estar aquí y vamos a intentar destripar un poquito todo este estudio, ¿no? Antonio, yo creo que hay que estar orgulloso del trabajo que tengo desplegado en la mesa. Es el resultado de un esfuerzo exhaustivo, una metodología muy clara y pensamos que adecuada y sin cocinas. Nuestro trabajo es un trabajo, puede tener sus detractores, puede tener sus afiliados, pero es neutral. Nosotros de lo que nos enorgullecemos en el observatorio es de, como nos dijo en su momento el impulsor José Luis Mendoza, de que fuese un trabajo independiente, transparente y escrupuloso. No nos dejamos manipular por nadie, no tenemos filias ni fobias y simplemente reflejamos sin cocina los resultados tal y como los vuelcan, tal y como los opinan los temas, los distintos temas, los ciudadanos. Y a mí, por tanto, siempre que cada 6 meses realizamos una edición del observatorio, esta la de diciembre, para mí es una especie de fiesta, porque lo es a nivel intelectual, porque lo es a nivel también de descubrir la opinión real de la ciudadanía y porque en algunos casos los resultados, como en esta ocasión, son muy interesantes. Y la verdad es que deberían ser muy aprovechables también para mucha gente, para los propios ciudadanos, para los partidos políticos, para las instituciones y para las propias universidades, por ejemplo, ¿no? De ver qué preocupa y en qué a los ciudadanos y qué les inquieta, etcétera, etcétera. Nos acompaña también vía online Francisco Javier López, él es politólogo y también persona padre también de este estudio. Javier no está aquí en Murcia, no está en el plató, pero va a estar en directo con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, un nuevo estudio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué es lo que, Javier, más te llama la atención? Un apunte rápido, muy breve, de todo el estudio. Un apunte rápido, que es lo que además yo creo que más ha llamado la atención, es la victoria del Partido Popular que alcanzaría la mayoría absoluta, pero no la alcanza por méritos propios, sino por deméritos de sus oponentes, tanto a la izquierda como a la derecha, que no son capaces todavía de capitalizar el posible desgaste del gobierno de Fernando López Mira. Bien, es un apunte. Ahora vamos hablando, Javier. Encantado de saludarte, aunque sea ahí por videollamada. Y a mí lo que más me llama la atención, fíjate, por hacer otra vertiente, son los aspectos sociales, por ejemplo, ¿no? Que le preocupa a la gente, y uno de los aspectos que preocupa a la gente, a vista de lo que sucedió en Valencia hace unos días con la Dana, hay una enorme preocupación porque de ocurrir aquí en la región de Murcia, las consecuencias pudieran ser parecidas.
les preocupa que pueda haber una descoordinación y una falta de medidas aplicables, claras y con inmediatez para minimizar los riesgos, las consecuencias, las dos cosas. Eso es una cuestión absolutamente clara y que lo opinan todos los ciudadanos con independencia de la edad que tengan y de la tendencia política que tengan. Y nos ayuda también esta noche Gonzalo Guandosel, es decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UCAM. Gonzalo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Un apunte muy rápido también sobre el estudio. ¿Qué te parece su elaboración y poner encima de la mesa de la opinión pública ante los diferentes actores asuntos como estos? Bueno, yo lo primero que quería hacer era agradecer a los que formáis parte del observatorio, que los que estáis conmigo esta noche. Me parece, lo comentaba fuera del programa, que en pocos años ha ocupado un sitio muy importante dentro de la sociedad, ha ganado un prestigio importante, es otra voz que además normalmente suele reflejar con serenidad y con, digamos, prestigio lo que está pasando y refleja fielmente lo que la sociedad opina, por lo cual, bienvenido y felicidades. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a ir analizando cuestiones. Por ejemplo, la primera, la más inmediata, es lo que más llama la atención en los medios de comunicación, es el caso de producirse, de celebrarse unas elecciones autonómicas en estos momentos aquí en la región de Murcia. ¿Cuál sería el resultado? Vamos a ver ese resultado, vamos a ver la comparativa respecto de lo que fueron las elecciones autonómicas, se celebraron en mayo de 2023 y qué ocurriría ahora. Lo que vemos rápidamente es que el Partido Popular ganaría 2 diputados, pasando de 21 a 23, que Vox ganaría 1 diputado, pasando de 9 a 10, que el PSOE perdería 1 diputado de 13, que se quedaría en 12, y 2 son los que tiene en estos momentos Podemos y los perdería. Esto es lo que hemos detectado también, y lo han dicho ustedes, los que han opinado, esos 800 encuestados, es que hay una fuerte abstención, una enorme abstención del 40%, y gran parte de esa abstención son votantes de la izquierda, del Partido Socialista. Vamos a ver, el 40,4% es abstención de personas que han dicho yo voté al Partido Socialista y ahora me abstendría. Y luego los votantes de Podemos, que hay una dispersión, confusión entre Sumar, Podemos, Izquierda Unida, y eso les hace que no se alcance el 3% y por tanto perderían esa representatividad. Es una foto fija de este momento. ¿Quiere decir que dentro de 2 años, ¿no?, son las elecciones autonómicas, va a ocurrir esto? Pues ya veremos. Evidentemente el Partido Socialista tendrá que movilizarse y seguramente parte de ese electorado propio lo ganaría, y a su izquierda pues seguramente habrá alianzas para impedir esa desaparición. Pero en estos momentos, con estas circunstancias, esa es la foto. Javier, es así, ¿no? Más o menos. Apunta tú algo más. Sí, vamos a ver, la foto obviamente es esa, y el elemento principal que vemos es que el Partido Popular es capaz de alcanzar la mayoría absoluta, y es capaz de alcanzar la mayoría absoluta por 2 factores. Porque el Partido Socialista tiene un proyecto en la región de Murcia que no ilusiona, que no moviliza, y lo que hace es expulsar a sus electores hacia la abstención. Ese es el primer gran factor. Pero es que los partidos a la izquierda del Partido Socialista, es decir, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, en esas guerras intestinas y caínas, lo único que están consiguiendo es que sus votantes tampoco se movilicen, tampoco se ilusionen, se dispersen, y fíjate que tenemos una barrera electoral ahora del 3%, no es del 5% como era antiguamente, y ya ni siquiera alcanzarían ese umbral. Con lo cual le ponen a Fernando López Mira el gobierno, un futuro gobierno en mayoría absoluta, en bandeja entre unos y otros. Y paradójicamente, y se da además la paradoja que Vox sigue creciendo en la región de Murcia, incluso aumenta 1 o 2 diputados podría en un momento dado, y dejaría de ser prescindible como socio de gobierno o como apoyo para el gobierno de López Mira. Es decir, lo que vemos es que tenemos una derecha tensionada en la región de Murcia, mientras que la izquierda cada vez o está más desmotivada o está más destensionada, pero obviamente si tienen intención de en 2 o 3 años de concurrir a unas elecciones con el ánimo de ganarlas, o se ponen las pilas
o el Partido Popular, por ejemplo, el Partido Socialista hace una reflexión amplia respecto a su liderazgo, a su capacidad de motivar al electorado, o fácilmente Fernando ganará las elecciones, el Partido Popular volverá a ganar las elecciones y muy probablemente, si no con esa mayoría absoluta que detectamos hoy, estará muy cercano a ello. Pablo, lo que sí hemos visto, no es ahora, no es ninguna novedad, siempre, es que como el sentimiento autonómico en la región de Murcia no es evidentemente alto, como puede ocurrir en Cataluña, en Galicia y demás, los asuntos nacionales calan mucho. Y lo que está ocurriendo a nivel nacional influye mucho incluso en las elecciones autonómicas. Esto lo saben los partidos políticos y por eso el Partido Popular juega a poner encima de la mesa asuntos nacionales para que tengan peso sobre la opinión pública. Y estas cuestiones volvemos a detectar aquí que influyen mucho, claro, incluso en esta que es una pregunta sobre elecciones autonómicas. Sí, lo digo por la penalización o la desmotivación en parte del electorado de la izquierda. Yo creo que por un lado López Miras ha conseguido articular un liderazgo y un proyecto con personas en un equipo joven y dinámico que está, por lo visto, gustando a la población. Es el político más conocido en la región de Murcia, lo reconoce más del 90% de la población, está a una distancia sideral por ejemplo, del líder del Partido Socialista, que es conocido por casi 10 puntos menos de la población. En segundo lugar, es verdad que Murcia sirve como caja de resonancia de la política nacional de una manera más directa que en otros lugares, donde las propias dinámicas, tú lo has señalado, en el País Vasco, en Cataluña, crean un ambiente político propio, un ecosistema casi diferencial. Aquí está muy claro que, por una parte, la desaparición de Ciudadanos y la absorción de ese partido dentro de la órbita del Partido Popular. Los casos de corrupción que están intoxicando el entorno y manchando las siglas del Partido Socialista. Podemos traer a colación, como no, está en todos los medios toda esta semana, la pasada, la anterior, el caso Koldo, que ahora se ramifica de una manera muy brutal y desastrosa en el caso Ábalos. Tenemos las declaraciones del señor Aldama, que están haciendo un daño importante, yo creo, a la credibilidad del gobierno en su conjunto. Tenemos el caso de Begoña Gómez, tenemos el caso ahí un poco colateral, un poco menor, pero ahí también del hermano del presidente del gobierno, y toda esta situación, además, en el contexto de un gobierno débil, en minoría, y que desde Murcia, al menos desde aquí, se percibe como vendido a los nacionalismos y sobre todo pues a los nacionalismos extremos, por un lado Bildu y por otro Junts, como dos especies de cabezas de una hidra demoníaca que aquí en Murcia es bastante, resulta intolerable al electorado. Entonces, en este contexto yo creo que asistimos a una derechización del espacio político murciano. Vemos que esencialmente los dos escaños que pierde y que llevan a la desaparición en la Asamblea Regional de Sumar, hoy en día Sumar, en 2023 en las elecciones era Podemos más Izquierda Unida, pues son volatilizados. A algunas personas les parece sorprendente, a mí me han parado en la calle, pero bueno, vuestro estudio señala la desaparición de esta área, de este extremo en la política y en la izquierda, este extremo progresista, esta línea progresista. Bueno, en primer lugar, es verdad que es una foto de hoy y que posiblemente si el liderazgo de María Marín en este sector es fuerte, puede que consiga movilizar más adelante a su electorado. Pero ahora sabemos que en las anteriores elecciones de 2003 obtuvieron un 2023, obtuvieron 4,7 de intención de voto. Es difícil entender que estén por debajo del 3% cuando ahora están divididos, están en unas guerras clandestinas fuertes. A mí me parece bastante creíble. Entonces, esa derechización la percibimos en que Vox ganó un escaño y el Partido Popular gana otros dos, que son los que pierde el PSOE por un lado, uno, y los dos que pierde Sumar hoy, otros dos, tres, por tanto. Gonzalo, yo la verdad es que no se trata de dar consejos a nadie, pero si hubiera que hacer una lectura por parte de los partidos políticos, ¿no? Desde la postura, deberían ser críticos o autocríticos todos, ¿no? Y si empezamos por más a la izquierda, Podemos, Sumar y demás, pues sacar la lectura, más que me gusta o no me gusta, sacar la lectura de que
por separado. Yo no sé si luego el elector es capaz de diferenciar tanto entre los postulados de Podemos, de Sumar o de Izquierda Unida. Es decir, que es más cuestión de los líderes de ellos, separaciones entre ellos, ¿no?, que luego lo que son las líneas ideológicas captadas por los ciudadanos, ¿no? Esa reflexión deberían hacerla. Si nos vamos al Partido Socialista, esa movilización de un 40% de los votos, estamos hablando de 300.000 votos de abstención y el 40% es del PSOE, estamos hablando de una barbaridad de votos que se transformarían en diputados. Pero también aquellas cosas de la Administración Central que saben que van a ser atacadas por el Partido Popular, tener una estrategia para ilusionar. En el caso de Vox, sube un diputado después de haber salido del gobierno y de perder visibilidad de manera muy importante, que también tendrían que haber esto y de ver la capacidad o no para negociar o condicionar al Partido Popular y saber vender lo que logren. Y luego el Partido Popular tampoco es para estar contento, aunque demasiado contento, aunque alcance la mayoría absoluta, porque a poco que haya esa movilización de sectores que están ahí ahora mismo desmotivados, la perdería inmediatamente. Entonces, es decir, que habría que hacer muchas lecturas, un análisis autocrítico por parte de todos y cada uno, ¿no? Yo la lectura que hago es la siguiente. Yo no estoy de acuerdo en que esté habiendo una desechación. Yo creo que no. Yo creo que lo que el electorado no perdona son las guerras internas. La guerra fratricida. Y la parte izquierda, tanto Podemos Sumar como el PSOE, están ahora mismo en eso. Es decir, además, lo del PSOE personalmente es triste porque no viene de un periodo de bajón donde no levanta cabeza, que os recuerdo que estuvo así desde el 95 que perdió con Ramón Valcárcel hasta el 2019. No, viene de ganar las elecciones, ganó hace 5 años. En el 2019 el PSOE no solamente levantó la cabeza, sino que ganó las elecciones. Pero ¿qué pasa? Que ha habido una serie de claves internas, ahora mismo hay una guerra interna importante porque hay mucha gente en el PSOE que no está de acuerdo con la línea política. Hablo a nivel regional, porque yo sí estoy de acuerdo en lo que ha dicho Pablo, de que puede influir toda la corrupción que hay en el nacional, pero yo creo que ahora mismo lo que está pasando en el PSOE creo que se entiende más, en mi opinión, en clave regional. O sea, en que el proyecto político que hay a nivel regional no ilusiona. Y hay una parte importantísima dentro del PSOE que tiene las mieles de haber ganado hace 5 años que no está de acuerdo. Entonces, si son capaces de reconvertir eso y de unirse detrás de un proyecto ilusionante, yo sí creo que esto va a cambiar y creo que el PSOE va a sufrir. Y con el Podemos y Sumar pienso lo mismo. Si son capaces de ponerse de acuerdo, si son capaces de eliminar esas guerrillas que tienen, esa franja ideológica no ha desaparecido, sigue estando ahí. Lo que pasa es que no perdona esas guerras internas que ahora mismo está a la izquierda. El PP y Vox tienen a ese nivel cierta tranquilidad interna y por lo tanto están recogiendo frutos. Esa es mi opinión personal. Vamos a ver liderazgos. ¿Qué opinan los ciudadanos sobre la valoración a los líderes políticos? Por ejemplo, en el caso de los líderes regionales, vamos a ver en primer lugar los líderes regionales, aquí tienen el nivel de conocimiento y de valoración. El conocimiento de López Miras es el mayor, 91,6, de José Vélez es del 67, 59 para José Ángel Antelo y 45 para María Marín. En cuanto a puntuación, todos suspenden, todos están por debajo del 5, aunque es verdad que López Miras se queda a ras, 4,9, 4,1 para José Vélez, 3,9 para José Ángel Antelo y 4,1 para María Marín. Vámonos con los líderes nacionales. Aquí las puntuaciones son todavía peor, también suspenden todos, pero son peores porque en el caso de, el nivel de conocimiento sí que es muy alto. Pedro Sánchez 97,6, Alberto Núñez Feijóo 93,6, a Santiago Abascal 93,8, Yolanda Díaz 91,9 y solo está muy por debajo Ione Belarra con un 58,8. Los líderes nacionales son muy conocidos. Y la puntuación es muy baja. Pedro Sánchez tiene un 3,9, el que mejor obtiene es Alberto Núñez Feijóo con un 4,4, 3,8 para Santiago Abascal, 3,7 para Yolanda Díaz y la peor valorada Ione Belarra con un 2,9. Son aspectos también interesantes y apuntar también una cuestión que yo quería, Francisco Javier, tú nos indicas sobre los flujos de los votos, es decir, respecto de los votantes de mayo de 2023,
¿A dónde se irían ahora? Yo tengo por aquí, voy a hacer alguna lectura, pero quiero que tú lo analices. Los del Partido Popular se mantendrían en gran medida, hasta un 92%. En el PSOE se mantendría, y se fuga un poco a Vox. Sería la fuga principal, pero es muy poquita. En el caso del Partido Socialista, se mantendría un 77,6%, porque se irían muchos, sobre todo, a la abstención. Dicen ahora que se abstendrían. Otra cosa es, a la hora de votar, si lo harían o no. En el caso de Vox se mantendría un 86,3% y se irían algunos al Partido Popular. En el caso de Podemos, la dispersión es muy alta, porque se mantiene solo un 36,4%. Hay algunos que se irían al Partido Socialista, otros que se irían a Sumar, Izquierda Unida, otros que se irían a la abstención. Coméntanos un poco esos flujos, Javier. A ver, de estos datos que estás tú comentando, obviamente lo más importante es precisamente eso. La capacidad de la retentiva que tiene el Partido Popular de mantener al 92% de sus votantes frente a la escasa retentiva que tiene el Partido Socialista, con solamente es capaz de retener al 77%. Vox es verdad que mantiene también muy bien el tipo, y sin embargo vemos que ¿por qué desaparece en nuestro estudio Podemos o Sumar de la Asamblea Regional? Porque a día de hoy no retienen prácticamente sus votos. Sus votantes se van. Una parte se va a la abstención, otra parte a lo mejor optará por el PSOE, pero a día de hoy es un votante completamente desmovilizado. Mientras que el Partido Popular lo que está haciendo, lo que vemos es que estudio tras estudio es cada vez el partido más transversal, ¿vale? Más transversal, y al mismo tiempo es capaz de tener una retentiva de voto infinitamente superior al resto. Solamente Vox es capaz de competir en cuanto a capacidad de retener votantes. Sin embargo, el Partido Socialista, por los distintos factores que habéis estado comentando Gonzalo, Pablo, en plató, efectivamente, el Partido Socialista tiene un problema de proyecto, tiene un problema de región. No es un partido creíble en estos momentos. Incluso podemos ligar esto que estamos hablando de esos flujos de trasvases de votos, ¿vale? El Partido Popular es capaz de captar votos prácticamente de todos los partidos, en menor medida obviamente de Sumar, pero sí desde el Partido Socialista, sí incluso desde Vox. Vox capta desde fundamentalmente, le quita algo al Partido Popular, etcétera. Pero todo esto, como os decía, lo podemos ligar también incluso con la valoración de los líderes. Y estamos viendo cómo, frente a un liderazgo consolidadísimo de Fernando López Mira, que aún no aprobando es conocido por una inmensa mayoría de la población, el líder de los socialistas de la región de Murcia no tiene un grado de conocimiento que debería en la región. Estamos hablando de un señor que no es nuevo en política, ha sido alcalde un montón de años de su pueblo, dio el salto a la política regional, es uno de los varones aupado por Pedro Sánchez. De hecho, es tan aupado por Pedro Sánchez que pese a estar a las puertas de ser juzgado por un delito de corrupción, aunque sea un delito de corrupción menor, pero lo está, se presenta nuevamente a la Secretaría General del PSRM, y yo creo que todo eso son factores que influyen para que el PSRM no fluya, no sea capaz de volver al nivel que logró con Diego Conesa en el 19, y tienen un problema. En 2019 crearon un proyecto ilusionante que ellos mismos dinamitaron, y a día de hoy lo que estamos viendo es que son incapaces de movilizar ni siquiera a su propia gente. Javier, una cuestión. Salto ya, hay muchas cosas. Sí, Gonzalo. Es que quería apuntar simplemente sobre la valoración, muy rápido. Simplemente decir que yo creo que aquí, en mi opinión personal, sí que ha perjudicado mucho la salida del gobierno de Vox. O sea, seguro que ha sido por decisiones nacionales de salir del gobierno regional, pero yo creo que Antelo tenía una visibilidad como vicepresidente de gobierno que ha perdido, y que por lo tanto yo creo que le ha perjudicado mucho, no a la valoración, sino al conocimiento. Y simplemente apuntar que en el caso de Pepe Vélez me sorprende la alta valoración que tiene, o sea, un 4,1, te quiero decir, o sea, partiendo que todo está en suspenso, sí. 4,1 me sorprende, porque si tú haces esa valoración interna dentro del PSOE, yo creo que sería menor. Que es interesante, lo tenemos. No, lo tenemos dentro del partido.
¿Puedo comentar? Sí, la tenemos. ¿Sí? Valoraciones. Sí, sí. Si no, iba a decir que el problema del PSOE en la región de Murcia es que tiene un proyecto nacional antitético a lo que en Murcia se perciben como los intereses de la región. Es decir, en temas de infraestructuras, todos sabemos que tenemos un déficit grandioso y el Partido Popular murciano ha sido siempre capaz, durante sus larguísimas etapas de gobierno, de hacer responsable al gobierno central de esas debilidades en las infraestructuras. En tema de financiación, más de lo mismo. El mensaje de que estamos infrafinanciados, que lo estamos, y obviamente acusar al gobierno de Pedro Sánchez de acendrar esa falta de financiación, pues es una realidad. El tema del agua, la ahora comisaria Teresa Rivera no podía apenas venir a Murcia, porque sabemos que su política medioambiental y de ordenación de los recursos hídricos del Estado conllevaba que se redujesen los flujos de agua a la región de Murcia, y eso obviamente destapaba el temor a que nuestra industria, todo nuestro tejido agrícola se fuese al garete. Y luego está la cuestión obviamente del liderazgo, que es lo que vemos aquí. Y es cierto, el señor Vélez está a 23 puntos de conocimiento del señor López Miras, y como señala Francisco Javier, no es nuevo en política, y es más, su apoyo muy cerrado y al principio de la etapa de Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez luchaba por el liderazgo del PSOE, la voz de Pepe Vélez fue escuchada en toda España. Su apoyo cerrado a esa figura que en aquel momento no las tenía todas con él. A mí lo que me resulta interesante es, como habéis señalado, la percepción interna del liderazgo por parte de los simpatizantes y votantes. Entonces, ahí lo que vemos, que yo siempre creo que Vox tiene un recorrido y una capacidad de movilización última en un proceso electoral, porque el líder de Vox, José Ángel Antelo, recibe la mejor valoración de sus simpatizantes, con 7,5. Es la mayor de todos los líderes políticos por sus simpatizantes y votantes. Claro, cuando tienes un líder en el que crees, que además consideras, tú que eres afiliado, simpatizante o votante, que lo hace bien, cuando te llama a movilizarte en un proceso electoral, la gente lo sigue, entonces el partido puede arrastrar. En el caso de María Marín, aunque ahora mismo vemos esa desagregación, esas incoherencias, esas luchas intestinas y esa pérdida de territorio y de terreno, es cierto que María Marín recibe el apoyo, es la segunda más valorada por sus simpatizantes, 6,9. Sin embargo, el señor Vélez queda detrás del señor López Miras, que es el tercero, que recibe una puntuación de 6,7 por sus votantes. Y el señor Vélez recibe un 6,2, es el que menos adhesión recibe de los suyos. Eso obviamente a qué lleva, a que es poco conocido, dado su larga carrera política, pero es que aparte parece que no ilusiona a los suyos, con lo cual no los pueden movilizar, y el problema del PSOE es la desmovilización. Es cierto que venimos de una etapa de muchísimas elecciones, de hartazgo electoral, elecciones europeas, elecciones nacionales, elecciones municipales, procesos de ajuste del sistema muy difíciles, con negociaciones muy largas. Aquí en Murcia, estábamos recordando, ganó en 2019 el señor Conesa, a nivel nacional ganó Feijóo, pero luego se producen esos cócteles de partidos y finalmente Pedro Sánchez se sostiene en el gobierno. Es que la gente está cansada, también está cansada, sobre todo creo que en el PSOE. Bien, se ha dicho que una palabra varias veces, se ha repetido, y es percepción. Evidentemente esa es una cuestión importante. Una cosa es las medidas que se adoptan, las que no se adoptan, quién es el responsable, si es la administración central, si es la autonómica, y eso debería coincidir con la percepción, que es decir, que nosotros fuéramos conscientes de darnos cuenta de cuál es esa realidad. Pero no siempre es así, porque hay un tamiz que es el de la comunicación. Ser capaz de montar un mensaje que sea cierto y que sea creíble, y estar en los medios, estar en los lugares donde hay gente, donde se mueven los colectivos, para explicar y dar a conocer tu mensaje. Y ahí, eso es una batalla que también los medios están en ella, y unos las ganan y otros no las ganan. Vamos a saltar de esa cuestión meramente electoral a cuestión de preocupación por asuntos de actualidad. Ahí, Javier, una cuestión. Hemos hecho dos preguntas con toda la intención del mundo, porque por eso de que es una foto de lo que opinan los ciudadanos, igual que en la parte electoral ocurre en esta. Si a los ciudadanos les preguntas de manera abierta, ¿qué temas cree usted que son los prioritarios de los que se deberían ocupar los políticos para solucionarlos? Y no sugieres nada,
te dan una serie de cosas que les preocupan, lo que primero le viene a la cabeza. Si haces la misma pregunta y les sugieres temas de los que son habituales, de los que salen en todas las encuestas, el empleo, la economía, la política, la no sé qué, y le dices los temas, puede ser que coincida o puede ser que no coincida. Es un matiz sociológicamente muy interesante, dejar la respuesta abierta a hacer propuestas. ¿Por qué es interesante? Y ahora desglosaremos o nos dices qué asuntos son los que han salido, porque en algún caso coincide y en otros casos no. Claro, sociológicamente cuando hacemos cualquier tipo de encuesta, hay formas, vamos a ver, cuando hablamos de que si el CIE está manipulado o no está manipulado, si tal, depende mucho de la forma en que preguntes. Si una pregunta espontánea siempre va a tener una tasa de respuesta mucho más realista que cuando estamos dando las temáticas guiadas. Por ejemplo, si estamos preguntando ¿cuáles son los 3 principales temas que te preocupan o que crees que los políticos deberían solucionar? Si yo cojo y empiezo dándote los temas y empiezo diciéndote sanidad, educación, vivienda, tal, probablemente me van a salir sanidad, de educación, vivienda. Si te dejo que seas tú como ciudadano espontáneamente el que responda, pues probablemente puede haber una serie de variaciones. En nuestro caso, por ejemplo, cuando hemos preguntado, ha sido una pregunta espontánea y se nos ha colado, por ejemplo, sabíamos que sanidad iba a ser uno de los temas importantes, que de hecho es el que ocupa el segundo puesto, pero el paro es el primero. Y tenemos el tercero que nos sale es inmigración. ¿Es la inmigración realmente un problema para los ciudadanos de la región de Murcia? Pues probablemente lo perciban así y probablemente eso enlaza bastante con los resultados electorales que hemos observado. Obviamente, si tenemos una región que hemos visto donde en nuestro barómetro actualmente casi el 70% de la población vota a partidos de centro derecha o de derecha directamente, obviamente con el discurso, de hecho, con la noticia del día de hoy de la ruptura de negociaciones respecto al presupuesto por parte de Vox, que la inmigración, la ciudadanía la perciba como un problema es normal. En otra región, en otra comunidad autónoma, donde el votante sea más de izquierda, probablemente el paro sí sería un problema, la vivienda también sería un problema, pero la inmigración no sería percibida como tal. Es decir, es otra prueba más de que cuando preguntamos damos una libertad absoluta al ciudadano y la cocina es, como decía Pablo al principio, mínima. Bien, vamos a ver precisamente esos aspectos. Cuando preguntamos, vamos a ver un gráfico, preguntamos cuáles son, en su opinión, los 3 problemas, le pedíamos a la gente que nos dijera 3 problemas que consideran fundamentales que deberían resolver los políticos. No hemos sugerido ninguna respuesta, es respuesta absolutamente libre. Y ahí, en primer lugar, ellos, los ciudadanos, ustedes, hablan de paro, seguido de sanidad y de inmigración. Insisto que no se ha sugerido nada, se deja, digan usted lo que se le ocurra, lo que considere. Paro, sanidad e inmigración. Seguidamente, economía, la gestión que hacen los políticos, antes, vivienda relacionado con ocupación, la gestión que hacen los políticos, educación y corrupción. Eso es sin sugerir ningún tema. Cuando ponemos, vamos a ver el siguiente gráfico, sí que hacemos un listado de asuntos que son los habituales, los que salen pues, en la inmensa mayoría de los observatorios y estudios de opinión. Hacemos ese listado. Entonces nos dicen, en primer lugar, la vivienda no estaba como respuesta, estaba más abajo como respuesta libre. Sube al puesto número 1, la vivienda. En segundo lugar está el paro, estaba el primero en el otro, pero bueno, están ahí arriba. En tercer lugar está la inmigración, que también estaba ahí arriba, en segundo. Es decir, que tienen mucho de sintonía. Luego, sin embargo, aparece el agua, que no aparecía por ningún sitio. Y el transporte, cuando lo sugerimos, sí que aparece el agua, los trasvases. Si no se le sugiere, no es un tema que aparezca. Aparece también la educación, la sanidad, el mar menor, cuando se sugiere la cesta de la compra y los políticos. Pablo. Creo, en primer lugar, que
Es normal que cuando una persona le pregunta relativamente en frío cuáles son los asuntos que más le preocupan, vayan aquellos que tienen que ver con el bienestar social, es decir, la sanidad, independientemente de que la percepción sea buena o mala sobre la sanidad, y el miedo al desempleo, pese a que los datos de empleo han sido últimamente muy buenos y el paro en España ha caído. Y luego la inmigración, que efectivamente, como estaba de alguna manera esbozando esquemáticamente Francisco Javier, habría que preguntarse por qué ese miedo tan cerval a la inmigración, que desde luego conlleva problemas, pero también muchas oportunidades. Sería difícil percibir o concebir el tejido económico murciano sin los migrantes, un dato que me parece muy relevante. En los últimos 5 años se han creado en España 1,8 millones de empleos, 2/3 los han ocupado migrantes. Creo que sería inconcebible nuestro tejido productivo, la economía española, incluso la sostenibilidad de esta economía, dado que la demografía en España es tan tremendamente baja, no hay cambio generacional sin la migración. Por tanto, fuente de problemas cuando hablamos de una migración masiva en entornos muy pequeños, como puede ser Ceuta, Melilla, pero al mismo tiempo fuente de oportunidades. Creo que el debate sobre la inmigración posiblemente está un poco intoxicado por percepciones muy negativas, y creo que eso no es bueno. Yo me alineo con el Papa, que los migrantes, primero hay que respetar su dignidad, en segundo lugar hay que, desde luego, un migrante debe entrar legalmente a un país, no puede entrar en un cayuco, no puede entrar ilegalmente, tiene que entrar legalmente, pero los países deben estar abiertos, porque lo necesitan, a percibir y a captar capital humano y personas que tienen además ganas de emprender y ganas de trabajar, como suele ser la tónica de la mayoría de inmigrantes, que no llegan a un país a pedir subsidios, llegan a un país a triunfar, llegan a un país a hacerlo bien, llegan a un país esos son los migrantes que yo conozco, a ganar remesas para mandárselos a sus familias. Entonces, la imagen tan negativa de la migración quizá no la entiendo. Luego, evidentemente, vemos la cuestión de la vivienda. Como no, va ligada a la economía de manera muy directa, porque vemos unos incrementos en los costes de los alquileres y en los costes de las viviendas, que son incrementos exponenciales, como no se veían desde la burbuja inmobiliaria. Y la gente está preocupada porque le resulta y tiene que gastar cada vez un porcentaje más alto de sus salarios en el acceso a la vivienda, sea en alquiler o la compra. Creo que la cuestión del agua, como no, está muy ligada a la propia economía, y me parece importante señalar también que según la edad las prioridades también varían, ¿no? Nuestro estudio señala cómo, por ejemplo, para el marco de edad de 21 a 41 años, la vivienda sí que aparecía como un aspecto fundamental. Para las personas entre 18 y 30 no aparecía la economía y el desempleo. O, por ejemplo, es muy interesante que a las personas de más de 65 les interese mucho, son los únicos, le den gran importancia a la gestión política y, obviamente, a la calidad de la sanidad. O que los jóvenes de 18 a 30 estén preocupados, normal, por el desempleo como algo más prioritario. La franja de edad dictamina o dicta mucho cuáles son esas preocupaciones más impactantes en tu vida diaria. Sí, incidiendo un poquito más, abundando en lo que dice Pablo, Gonzalo, de tu punto de vista, de tu ámbito de especialización, sobre los problemas que se plantean, es verdad que el ciudadano, pues cuando se le pregunta abiertamente, pues dice lo que le preocupa respecto de su bienestar y de su entorno, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en cuanto a la edad, a los jóvenes les preocupa el posible desempleo. Sí. Y le preocupa mucho la vivienda, porque están precisamente en el momento de encontrar un trabajo y de poder emanciparse y acceder a una vivienda. Y lo ven como dos grandes problemas, el paro y la vivienda. Cuando hablamos de las personas mayores, lo que asalta es más la estabilidad política, pero también la sanidad, porque son consumidores mayores de la sanidad. Eso son cuestiones absolutamente razonables y que deberían abordarse también por los políticos, porque si de algo debería este estudio es servir para ver que esta es una situación, que es una realidad, que refleja la realidad de los ciudadanos y que las administraciones deberían pues ponerse las pilas en estas cuestiones, ¿no? Es curioso, fíjate, que en cambio la economía está en cuarto lugar, ¿no? Si lo preguntas espontáneamente, pero porque a lo mejor la gente cuando le preguntas por economía tiende a pensar más en aspectos macros, ¿no? En aspectos de la economía en general. Mientras que el paro es algo mucho más cercano, la vivienda también mucho más cercano. Y es curioso eso. Y la sanidad tampoco me ha sorprendido que estuviera en tercer lugar.
también un poco porque hemos visto todo el tema de la Dana, supongo que te habrá influenciado todo ese aspecto y tal. Me ha sorprendido la inmigración. Yo pensaba que aparecería en primer lugar, porque es verdad que se le está dando mucho bombo mediático últimamente, sobre todo en esta zona, que están llegando muchos cayucos y mucha gente, y me ha sorprendido que espontáneamente estuviera en segundo lugar. Pero fíjate, lo que más me ha sorprendido, Antonio, es la gestión política. La gestión política aparece en sexto lugar si es espontáneo y en décimo y último lugar si se lo sugiere, ¿no? Y eso, claro, eso no me cuadra mucho con la abstención que has comentado antes, porque la abstención del 40%, que además hay una brecha clarísima, porque por electorado por encima de 30 años la abstención se sitúa sobre el 36 de media, pero por debajo de 30 años está el 50%. Sí. Eso es un problema gravísimo. Yo siempre pienso a nivel estratégico a largo plazo. Creo que es un problema muy grande que tiene la democracia española, que toda la gente que está viniendo tiene un desapego cada vez mayor. Un 50% de abstención en la gente menos de 30 años me parece una brutalidad. Y claro, no me cuadra mucho luego con la espontaneidad esta. Podemos abordar una cuestión más antes de hacer un pequeño descanso para la publicidad. Javier, y es sobre algo que está encima de la mesa y que sin duda alguna ha influido en ese desapego, en esa alta nivel de tendencia a la abstención. Y es sobre la calidad democrática de nuestro país y además con una derivada fundamental, es la separación de poderes. Vamos a ver un gráfico. Hemos preguntado cómo evaluaría la calidad democrática de nuestro país. Y bueno, ahí lo que más se dice es muy baja, un 28,2%, media un 27,6%, baja un 24,2%. Es decir, si sumamos, en realidad hay un 52% que la consideran baja o muy baja, y luego hay un bloque en el otro lado de alta o muy alta del 15%, del 16%. Esto es algo perdón, un momento, esto es muy importante. Y luego, si nos vamos al siguiente gráfico, que es ahondando un poquito en esto, si considera que se respeta adecuadamente en España la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, radicalmente no. No el 61,5%, sí, solo el 13,5%. Y además hay que decir que en esto coinciden en toda la franja de edad y en todos los partidos políticos, cosa que es significativa. Lo más votado es que no. Javier, sobre estas dos cuestiones. Mira, pues sobre estas dos cuestiones, lo más triste es que hoy estamos a 5 de diciembre, mañana celebramos el Día de la Constitución, sí, el día, digamos, grande de la democracia, y vemos cómo los ciudadanos estamos percibiendo que en este país la calidad de la democracia cada vez es más baja, porque estamos hablando que el 52% de los encuestados la consideran baja o muy baja. Ese veintitantos por ciento, 27% si no me equivoco, que la considera media, está diciendo que deja mucho que desear. Con lo cual, que 46 años después de habernos dotado de una Constitución, los ciudadanos percibamos que la calidad de democrática de nuestras instituciones es baja, es una muy mala noticia en un día que deberíamos celebrar precisamente que somos una democracia plena. Aunque bueno, vimos también antes de ayer que en el país que nos preceden en cuanto a calidad democrática, en cuanto al índice de calidad democrática a nivel internacional, que es Corea del Sur, hubo un intento de autogolpe de Estado, con lo cual tampoco deberíamos sorprendernos tanto, ¿vale? Aquí no va a ocurrir, pero bueno, es sintomático. Y finalmente, respecto al tema de la separación de poderes, vemos también cómo los distintos, además en todas las franjas de edad, en todos los votantes de todos los partidos, vemos cómo la separación de poderes, todos los ciudadanos percibimos que no se respeta, pero además esto no es una cosa actual. Tradicionalmente en los últimos años estamos viendo cómo los ciudadanos percibimos que la separación de poderes hay una confusión entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Judicial, cada vez vemos cómo está más entredicho su independencia en las distintas facetas del Poder Judicial, no solamente la Judicatura, también la Fiscalía. Con lo cual, el estudio lo que nos refleja es una alta preocupación en un día, como te digo, que debería ser la antesala de la fiesta de la democracia. Hace 46 años nos dotamos de una Constitución y lo que estamos viendo es que los propios ciudadanos estamos poniendo en duda a día de hoy la calidad de nuestras instituciones democráticas, y yo creo que todos los partidos políticos deberían ponerse las pilas en cuanto a esto, porque cada día el deterioro es mayor y por lo tanto deberíamos actuar de alguna manera. Pablo.
Pues creo que es oportuna esa comparación con Corea del Sur, porque son dos democracias, la nuestra tiene 46 años, la suya unos 40. Son dos países que además en ambos se ha producido un milagro económico, son dos países que casi a la vez abandonaron el subdesarrollo y entraron en una cadena virtuosa de desarrollo económico. Los dos son potencias culturales, quizá ahora, coyunturalmente, Corea del Sur, por el impacto que está teniendo en la cinematografía, en las series, en la música, se percibe como una superpotencia cultural. Sus productos nos han anegado los mercados, los coches, los teléfonos móviles, se ha convertido en un gran productor y exportador, y hay una enorme simpatía entre esos dos países. De hecho, en la UCAN hay muchos estudiantes coreanos de Corea del Sur, y hay una apetencia muy alta entre los alumnos de la UCAN de ir a estudiar, y más de una docena van cada año, a universidades de Corea del Sur, concretamente en la capital, casi todas ellas en Seúl. Lo que pasó ayer nos habla de dos cosas. Una, que hay democracias que también se perciben como consolidadas y donde suceden fantochadas como las que vivió, muy serias, claro, fantochadas muy serias como las que vivió Corea del Sur en las últimas 48 horas. Por tanto, no hay que prefigurar que cosas parecidas no puedan ocurrir en alguna democracia liberal en Europa occidental, no estoy hablando de España, pero en cualquier otra democracia, estos saltos al vacío, en una época en que además las dictaduras y los líderes autoritarios son los más admirados, desde Erdogan a Putin, a Xi Jinping, a Narendra Modi, que es de una democracia como la India, o Donald Trump, que no esconde nunca su envidia y también su admiración hacia estos líderes autoritarios. Entonces, creo que en España, afortunadamente, cuando se nos hace la fotografía, y lo ha señalado también Francisco Javier desde fuera, somos una democracia consolidada, una de las 20 democracias liberales consolidadas y vibrantes en el mundo, con unos parámetros de calidad democrática muy altos. En España nadie duda de los resultados electorales. Esos resultados se nos publican a una hora escasa después de que se cierran los comicios. En España se puede ir contra la democracia establecida, se puede ir contra la integridad territorial del país, cada uno puede hablar y opinar como le parece oportuno. Incluso hemos visto estas batidas montaraces contra nuestro sistema constitucional por parte de los partidos políticos del catalanismo radical, Junts, Esquerra Republicana y la CUP, que intentaron derribar el edificio constitucional, aunque fracasaron. O sea, aquí hay una libertad increíble, una libertad manifiesta de opinión, de comunicación, etcétera. Y sin embargo, la percepción es muy mala. ¿Y por qué es tan mala? Yo creo que es tan mala por aspectos, porque los partidos políticos, el ciudadano percibe que se encaparazonan e intentan corrosivamente ocupar todas las instituciones. Y hemos visto la congelación de la actividad del Consejo General del Poder Judicial durante años, y cómo los partidos se reparten a los jueces, se reparten el poder en esos órganos que deben ser independientes. Hemos visto cómo recientemente el Partido Socialista, algunos de sus cabecillas, decían que hay una magistratura de derechas que va claramente contra la familia del presidente o los intereses del Partido Socialista, y lo mismo desde el ámbito de la derecha. Entonces, los políticos deberían ser más sensatos, porque cuando atacan la independencia de los jueces o cuando intentan desviar y colonizar espacios de independencia del Poder Judicial, ¿qué ocurre? Pues que al final el ciudadano cree que Montesquieu ha muerto y que el ámbito legislativo, el ámbito judicial, el ámbito ejecutivo se funden en una maraña donde los partidos políticos se reparten el poder. Bueno, solo apuntar una cosa primero a nivel económico. Hay una diferencia, desde mi punto de vista, importantísima entre Corea del Sur y España. Y es que Corea del Sur se ha convertido en una potencia industrial mundial y España no. Que esa es nuestra asignatura pendiente, que somos potencia en muchos aspectos, pero a nivel industrial todavía nos falta mucho. Y sobre este tema, la verdad es que a mí todavía me sorprende que la abstención sea solo un 40% con estos datos. Sí, me sorprende, porque el 52% piensa que la calidad democrática es muy baja. Por lo tanto, debería ser mayor todavía del 40%. ¿Por qué no lo es? Evidentemente, los partidos tienen un voto, el voto suelo, un voto de compromiso, que hace que mucha gente todavía los vote a su partido, a pesar de que piense que democráticamente la calidad es muy baja. Y eso es curioso, hay una brecha de 10 puntos todavía de margen. Es decir, que la situación puede ir peor. Y yo creo que a eso contribuye todo este rollo del Poder Judicial, separación de poderes, del Legislativo, que llevan un embrollo tremendo. Y luego tampoco ha ayudado mucho
ese tufillo, que yo no digo haya sido así, pero hay un tufillo de que la mala gestión que ha habido en la Dana de Valencia tiene que ver con las luchas políticas internas, porque resulta que a nivel nacional gobierna un partido distinto a nivel regional. Todo eso no ayuda a que el ciudadano tenga una visión de la democracia saludable. Ese es mi punto de vista. Acaba de hablar Gonzalo de la Dana, que es de lo que vamos a hablar a la vuelta de la publicidad, pero antes quiero que vean una cosa. Yo decía que una cosa son las medidas que se adoptan, que hay que ver cuáles son y quién las pone en marcha, y otra la percepción que se tiene de esto. Es una batalla. Fíjense ustedes hasta qué punto. Hace unos días se celebró, el pasado fin de semana, el Congreso Federal del Partido Socialista. A la vuelta, el tema del agua, que es uno de los que apuntan cuando se sugieren asuntos, sobre el tema del agua, el presidente de la Comunidad Autónoma y del Partido Popular, Fernando López Miras, decía esto. Emiliano García Paje, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, a través de los medios de comunicación nos decía que han conseguido que se apruebe una ponencia del Partido Socialista en este Congreso en el que diga que no va a haber agua del trasvase más que para abastecimiento y en casos de sequía, ¿no? Esto sería, por supuesto, la ruina para la región de Murcia, por supuesto, y algo que no vamos a permitir, pero eso es lo que dice el Partido Socialista, ¿no? Por mucho que intenten hacernos ahora entrever los socialistas de la región. Y José Vélez, secretario general de los socialistas murcianos, decía esto. Lo diga quien lo diga, no es cierto. Otra cosa es que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha haya llevado una enmienda al Congreso, la haya presentado, pero no ha sido aprobada. La que sí ha sido incluida en el texto final es la que yo les he dicho. Y les leo clarísimamente: se tendrá en cuenta el principio de solidaridad con las zonas hídricas más deficitarias. Que todas las comunidades cuenten con los recursos suficientes para ofrecer a sus ciudadanos y ciudadanas servicios públicos de calidad. Por supuesto, y es fundamental para nuestra región, que tenemos una de las deudas, si no la mayor deuda de los territorios de nuestro país, que también alivie la deuda pública de todas las comunidades. Las decisiones, las iniciativas y el mensaje, la comunicación, la percepción. Vamos un momento con la publicidad. Javier, te despedimos y a ti, buen viaje de regreso, lleva cuidado y nos vemos aquí. Un abrazo muy grande. Sí, vamos a ver esta noche qué tal la vuelta. Muchísimas gracias por permitirme, aunque sea hoy, conectarme así online. La verdad es que hacía falta un poco comentar todo este barómetro que, como habéis dicho, llevamos ya unos años, nos vamos consolidando y yo creo que es importante tener otra voz en la región que mida el pulso social y no solamente el político, sino también estas cuestiones sociales. Y nada, os animo a que completéis el resto del programa con otros temas que tenemos, que yo creo que son bastante importantes y de una actualidad que creo que para los telespectadores les va a resultar bastante interesante. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Un instante nada más para la publicidad, volvemos para hablar de la Dana. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que ocurrió allí, las consecuencias y de suceder aquí en la región de Murcia? A la vuelta. Sobre la Dana, lo apuntaba antes Gonzalo, cojo el testigo y vamos con ello, porque hemos preguntado sobre esta cuestión. Hemos preguntado, sin entrar tanto en quién tuvo la culpa, qué se hizo, ustedes tienen su opinión sobre ello, y en Valencia la tienen mucho más, evidentemente, pero sí hemos hecho una pregunta, y es, tres preguntas. La primera, ¿creen que hubo falta de coordinación y de respuesta eficaz por parte de las administraciones? ¿Ha calado esa percepción en la región de Murcia? Y segundo, si hubiera aquí un fenómeno meteorológico de esas dimensiones, ¿temen ustedes que pudiera haber descoordinación, que agravara las consecuencias? Y luego propuestas, medidas, para plantearle a la Administración en positivo, por tanto.
Vamos con los resultados. Primera pregunta, ¿cree que ha habido falta de coordinación? Bueno, abrumador. El 89,9% de los ciudadanos, es decir, 9 de cada 10, creen que hubo falta de coordinación y de respuesta eficaz por parte de las administraciones a la hora de afrontar ese episodio. Y luego, cuando hemos preguntado, ¿le preocupa que en el caso de producirse en la región de Murcia una dana de grandes dimensiones pudiera haber problemas de descoordinación y falta de respuesta adecuada? Mucho. Vamos a verlo. El 88,4% de los ciudadanos, es decir, prácticamente también 9 de cada 10, les preocupa que eso pudiera suceder, que llegada a esa situación límite, las administraciones no acaban de coordinarse y se sufra más de lo necesario. Y luego la última pregunta, díganos, ¿qué debería hacerse? ¿Qué medidas tomar? ¿Qué se puede hacer para frenar esas consecuencias de ocurrir? Y hay 4 medidas muy importantes que plantean los ciudadanos. En primer lugar, el acondicionamiento de zonas construidas en áreas inundables, que se acondicionen, que se determinen, que se vean cuáles son y que se pongan las medidas correctoras para que estén acondicionadas. Al mismo nivel, que exista un plan de intervención y evacuación, que igual lo hay, pero el ciudadano le preocupa, igual no lo sabe, tiene que haber y saberlo, y saberse. Otras 2 medidas, la adecuación de las vías de evacuación de aguas, como acondicionamiento de ramblas, construcción de diques y presas y demás, que eso esté en condiciones. Y luego que haya una coordinación ya establecida, que esté engrasada, una coordinación entre las distintas administraciones. Gonzalo. Bueno, a mí me parece muy preocupante que el 90% prácticamente considere que ha habido descoordinación y que esa descoordinación se podría producir en Murcia. Eso refleja esa desconexión con la democracia y eso pensar que la democracia y la gestión política no funciona. Yo creo que realmente, y ya no entro en quién, pero el espectáculo que hemos visto desde fuera, afortunadamente, porque nos podía haber tocado a nosotros, pero el espectáculo que hemos visto de la gestión política, de la gestión de la coordinación, ha sido nefasto. Y este es el tipo de cosas que yo creo que hacen mucho daño a la democracia. Y en cuanto a las medidas, hombre, evidentemente, mira, yo tengo un amigo que trabaja en temas de agua hace mucho tiempo y me enseñaba este fin de semana un plan del año 75 que ya indicaba las medidas que habían que tomarse en el barranco, en la Rambla de los Pollos, del año 75. Ya decía lo que había que hacer y no se ha hecho nada. Lo cual es una anécdota en el sentido de que hay muchas actuaciones, como bien dice la encuesta, que preocupan, que se tendrían que hacer, y muchas, todo el mundo conocemos construcciones que se han hecho en los últimos años en medio de ramblas. Recuerdo una ahí, Mazarrón, entre la Zamía, que hay unos edificios al final de la Rambla, que dices, pero ¿eso cómo se ha hecho ahí? Es decir, un montón de aberraciones urbanísticas que no te entran en la cabeza. Evidentemente el plan puede existir, yo no digo que no, pero si luego no se coordina, no se pone bien. Es decir, hay un problemón de falta de credibilidad de la gestión política en estos casos. Que no digo que sea real, pero sí que la ciudadanía lo tiene en la cabeza. Bien, yo hablaba con mis alumnos de estos fenómenos que se llaman Low Probability High Impact. Sucesos cuya probabilidad es escasa, que acontezcan, pero que si acontecen el daño es mayúsculo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa Rambla de los Pollos, estaba allí, como habrá otras en otros lugares de España, y la posibilidad de una dana de estas características, de esta tormenta perfecta, donde se encadenan, a mí me lo explicaba un meteorólogo, como 12 tormentas seguidas fruto del agua caliente del mar Mediterráneo, de un viento frío y de la montaña. Entonces la montaña atrapa esa vapor caliente y ese viento frío, entonces desencadena un ciclo de tormentas. Y por eso era curioso que en lugares donde no había llovido, como Paiporta, pues se vieron arrasados por el agua que caía de la montaña hacia abajo. Pero en este contexto, en esta experiencia de la Dana de Valencia, se han dado cita las 4 Is malditas: la ineptitud, la ineficacia, la incapacidad y también la indignación, claro. Entonces, la ineptitud, ¿dónde la vemos? Pues ha quedado, creo que, fotografiada, ha quedado sustanciada en esa comida del señor Mazón,
contemporánea a la catástrofe que estaban viviendo los ciudadanos, esa larga comida de 3 horas en un restaurante. Esa ineptitud. La señora, la consejera del gobierno de Mazón, la consejera de Interior, que no sabía que existía un sistema de alarma por SMS y que eso obviamente condenó y atrapó a la gente. Cuando lanzan la alarma finalmente, resulta que ya es inútil, esa ineptitud está ahí. Luego vemos la ineficacia. Yo escuchaba al escritor Santiago Posteguillo, sí, que le pilló en Paiporta, de donde es su esposa, y decía, aquello era como la película La Purga, se tardamos 5 días en ver a un servidor público, o sea, a un bombero, a un policía, 5 días. ¿Cómo es posible que en España, en un territorio tan, digamos, primero rico y segundo, conectado cerca de la ciudad de Valencia, tardasen 5 días en aparecer por allí un operario público, un servidor público? La incapacidad. ¿Cómo es posible? Y lo decía un señor valenciano que fue víctima parcialmente de la Dana y que era un voluntario, un bombero especializado, que estaba acostumbrado con su ONG a ir a zonas de catástrofe y venía de la de Turquía, o sea, los terremotos de Turquía. Y decía, es que en Turquía entramos nosotros a salvar vidas y ya fuera de la ciudad derruida, en cola había kilómetros de equipamiento pesado para entrar a ordenar y a remover. ¿Cómo es que en España tardaron más de 5 días, incluso semanas, en que apareciese ese equipamiento pesado, esas grúas? ¿Cómo es posible? Es tremendo, esa incapacidad. Y luego vimos que todo eso ha llevado a una insatisfacción e indignación de la gente que se sustancia en 2 cosas. El famoso moto, el pueblo cuida al pueblo, que es muy potente pero es muy triste. O sea, en el fondo estamos abandonados. Aquí es una especie de anarquía, donde el ciudadano debe de proteger al ciudadano, porque olvídate de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los políticos. Y luego, cómo no, la reina y el rey embarrados, resultado de esa indignación contra las instituciones. Y en ese sentido, yo aún no alcanzo a entender cómo se pudo hacer tan mal todo, cómo se pudo exhibir tanta ineptitud, tanta ineficacia, tanta incapacidad y como resultado recibir tanta indignación. Y añado otra ahí, iniciativa, la nuestra, de poner este tema encima de la mesa. Hace varias semanas abordamos este tema con amplitud y entrevistamos, y yo le di las gracias, al delegado territorial de la Agencia Meteorológica de la región de Murcia, Juan Esteban Palenzuela, al director general de Emergencias, Pedro Vicente. Serían claves a la hora de tener que actuar, la disposición para atendernos y explicar cómo se está preparando en Murcia, qué se hace, cómo se operaría, nos lo dejaron claro. Y también nos atendió el vicedecano de Ingeniería Civil de esta casa, Pedro de los Santos, quien también dejó claro que hay muchas cosas de infraestructuras por acondicionar y por poner en marcha que están ahí paradas. Parece que se han reactivado un poco. El Ayuntamiento de Murcia hace unos días aprobó por unanimidad alguna iniciativa sobre este asunto respecto de la zona norte de Murcia ciudad. Hemos visto que también en Lorca y en algunos otros sitios se están movilizando, y esa iniciativa de impulsar, promover, poner en marcha para intentar que esté todo lo mejor posible es muy importante en este momento, y por eso también hemos preguntado nosotros. Acabamos ya este programa, que ha sido bastante intenso. Gonzalo, ha sido un placer contar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, encantado por haber compartido las horas de trabajo de elaboración del estudio y por estar aquí este rato, y a Javier, que lo hemos tenido al principio del programa, y a todos ustedes por habernos seguido. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Buenas noches, hasta entonces.